Buen día para todos. Sí, la idea es contar un poquitito la tendencia. No sé si hay buenas noticias. Bueno, ya me quedó mal el título, pero bueno. La idea es contar un poco. Voy a agarrar algunas frases que usó Lacha porque la verdad que me parecían interesantes. Esto de la expectativa, ¿no? De ese puente que tenemos que trazar entre la realidad y lo que estamos esperando que suceda. Y eso esperando que suceda tiene un montón de condimentos, porque en ese esperando lo que suceda hay mucho de lo que quiero que pase y de lo que en realidad escuché que podía llegar a pasar. Y a veces no coinciden, y ahí es donde empiezan los primeros conflictos con los pronósticos. Y nosotros tenemos que, como meteorólogos, tenemos que tratar de evitar eso, porque una cosa es lo que quiero que pase, otra cosa es lo que estoy esperando que realmente suceda por diferentes indicadores, y después como resultado final es lo que realmente pasa. Y comúnmente no pasa ni lo que se pronosticaba, ni lo que yo quería que pasara, y termina pasando lo que la naturaleza quiere que pase. Entonces la idea de la expectativa me pareció un concepto que voy a empezar a implementar en las charlas, porque me parece que es algo que realmente tiene que ser importante. Porque, insisto, me tengo que empezar a acostumbrar, como productor, a que tengo que dejar de esperar que pase lo que quiero para empezar a afrontar lo que realmente puede pasar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar las decisiones. No en lo que yo quiero, tener la esperanza de que realmente pase, ¿sí? Decimos, no, bueno, pero si ya llovió, yo voy a salir a sembrar porque va a caer otro chaparrón. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que caer otro chaparrón? ¿Porque ya sucedió? Puede que no. Entonces, la idea de todo esto es tratar de empezar a ajustar un poquitito en esa expectativa. Y eso yo creo que es la parte fundamental para agregarle un pequeño plus a otra palabra que en este ámbito se utiliza muchísimo, que es la eficiencia. Estamos constantemente pensando en cómo ser más eficientes y estamos midiendo milímetros prácticamente y después confiamos en que quizás mañana hay un chaparrón, por más que no esté pronosticado, pero por ahí cambia el viento y cae el chaparrón. Entonces, peleamos por 5 milímetros entre una cosa y la otra y estamos ilusionados en que quizás mañana cambie el viento y se equivocaron todos los pronósticos y llueva, o al revés. Entonces, yo creo que ahí estamos teniendo un puente roto, para seguir utilizando la figura de Gustavo. Entonces, me parece que la idea de todo esto que yo voy a mostrar, lo voy a pasar rápido, es un poco tratar de eliminar eso, ¿no? Ese ruido entre la expectativa y la realidad y lo que yo quiero que pase y lo que realmente puede llegar a pasar. Entonces, para eso, nosotros siempre, y voy a iniciar más o menos como iniciamos aquella otra vez, con la situación actual, siempre yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer para hacer un pronóstico es tener un buen diagnóstico, y si tenemos un buen diagnóstico podemos empezar a proyectar. Y un buen diagnóstico que pueden hacer ustedes es saber cómo están, ¿sí? ¿Qué tienen? Que no nos pase lo que pasó en la campaña pasada, que por ahí por 15 días que no llovió nos quedamos sin combustible. ¿Por qué? Porque no teníamos justamente el tanque lleno. Entonces tenemos que saber cómo estamos, tenemos humedad, no tenemos humedad, cuánta humedad tenemos, y en base a eso empezar a pensar en esas decisiones. ¿Se acuerdan de esto? Esto es la temperatura de agua de mar en todo el planeta, cómo está la temperatura, la anomalía de temperatura. En realidad, a nosotros para hablar de niño y niña nos interesa ese rectangulito que está ahí. Ahí es donde se define año niño o niña. Si eso está frío y se mantiene frío, estamos en una situación niña. Si está caliente y se mantiene caliente, estamos en situación niño. Y si estamos en valores medios, estamos en una situación neutral, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, bueno, eso está en azul, veníamos de un rojo del año pasado, tuvimos un año niño el año pasado y se fue enfriando. Bueno, se fue enfriando mucho, más o menos, poco. Bueno, ¿cómo se fue enfriando? Y para eso vamos a ver este otro gráfico. Este otro gráfico lo que muestra es la evolución de la temperatura en ese rectángulo, es un promedio de esa temperatura diario prácticamente. Fíjense que va desde principios de junio hasta el día de hoy, cómo fue cambiando la temperatura, ¿sí? Día a día. A nosotros más que nada para hablar de niño o niña nos interesa el promedio mensual, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un día en que bajó la temperatura, como se ve por ejemplo ahí a fines de julio, principios de agosto, fíjense que tocó la línea azul y volvió a subir. Ahí no quiere decir que estamos en niña, ahí quiere decir que recién se está enfriando un poco más,
Pero esto, ya que se ve ahí a fines de agosto, principios de septiembre, ya empieza a ser un llamado de atención de que se está instalando la circulación de evento La Niña. Todavía no, porque todavía en términos de promedio no estamos en Niña, pero de a poquito se va acercando. Entonces, esto es como para tener un paneo general de lo que va siendo la temperatura en la zona del Pacífico, ¿sí? Bien, todo esto que les estoy mostrando es dato, ¿sí? Ahora la idea es mostrarles pronóstico, porque esto que estaba acá es dato medido. No es que está pronosticado, no es expectativa, no es nada, es dato medido. Esto que les voy a mostrar acá sí es pronóstico. Y yo lo primero que les voy a mostrar es este gráfico. Lo conocen de memoria, ¿no? ¿Cuántas veces lo vieron? 1000. Bien. Este gráfico que está acá es el típico gráfico que muestra la probabilidad de niño, niña, neutro, en las barritas y todo. Yo que les pongo pronóstico de probabilidad, junio les pongo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, este es el que se mostraba en el mes de junio. Si yo le hubiese traído el que mostramos, ¿qué fue? ¿Mayo? ¿Que nos juntamos? ¿Mayo, abril? Fue por ahí. Bueno, era distinto a este. Era un poco diferente. Pero esto es lo que se veía en el mes de junio. ¿Y qué se veía en el mes de junio? Que ya en el trimestre septiembre, octubre, noviembre, el evento más probable era el de la citación La Niña y que se mantenía hasta por lo menos enero, febrero, marzo. Ese trimestre se mantenía con la mayor probabilidad. Después ya empezaban a emparejarse las probabilidades. Pero este es el de junio, ¿sí? Después se actualizó, avanzamos, fuimos a julio. ¿Y qué pasó en julio cuando se actualizó? Bueno, fuimos a julio y se achicó un poquito ahí. Es decir, empezó a perder duración, fíjense que también aparece en septiembre, octubre, noviembre, pero con mucho más parecido con la situación neutral, y termina en diciembre, enero, febrero, con lo cual se achicó. ¿Y qué pasa en el de agosto? El último, la última actualización. Todavía no salió la de septiembre, que va a salir, calculo que en los próximos 10 días más o menos. Fíjense cómo está. Sigue habiendo La Niña, sigue habiendo La Niña. Pero fíjense cómo está mucho más corto y mucho menos intenso en realidad. Acá no se ve la intensidad, pero sí se ve la duración. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que el pronóstico no es estático, el pronóstico es dinámico, el pronóstico va cambiando, va teniendo ajustes, pero no salta de una cosa a la otra. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces pasa de que pasa un mes y te dicen, che, ¿cómo cambió esto? En realidad no es que cambió, se fue adaptando, se fue haciendo mejoras. ¿Por qué? Porque fue cambiando el diagnóstico. Porque hay más humedad y menos humedad. ¿Sí? Esto es a nivel global, no está solamente analizando Venado Tuerto y la zona. Esto está analizando el planeta entero, en realidad toda la zona del Pacífico. Entonces, fíjense que pequeños ajustes van haciendo que se vayan modificando también los pronósticos. Entonces, en el resultado final es que La Niña está presente todavía, así como se pronosticaba en el mes de mayo o en el mes de abril, que íbamos hacia un año La Niña. Es cierto, se mantiene esa posibilidad, pero con un apartado positivo. Ese apartado positivo es que ha perdido intensidad y ha perdido duración. ¿Por qué es positivo? Porque a nosotros La Niña no nos gusta para nada, porque La Niña nos genera sequía, nos genera un montón de cuestiones, que para eso les muestro estos mapas. Estos mapas yo siempre los muestro, esto es septiembre, octubre, noviembre, anomalía de lluvia en año Niña, diciembre, enero, febrero, anomalía de lluvia en año Niña, ¿sí? Es decir, primavera y verano, año Niña, colores marrones, lluvia por debajo de lo normal, datos históricos. Acá tienen estaciones en sus lotes, miden la lluvia, ¿sí? ¿Tienen? ¿Tienen el pluviómetro? Bueno, perfecto. Yo les hago una pregunta, sin comprometer ni nada. ¿Hacen algo con eso o solo miden? ¿Alguna vez hicieron una pequeña estadística de esos datos? Está buenísimo hacerlo. Está buenísimo hacerlo. Sobre todo con el tema de, este año me fue bien, ¿cómo llovió? Y mirar eso. Y comparar 3, 4 años que me haya ido bien, si las lluvias fueron parecidas o no, ¿sí? O si fueron diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año pasado, me pasa mucho esto en las charlas de este año, que me dicen, no, pero la campaña 23-24 al final no fue tan buena. Fue niño, pero no fue tan buena. Yo digo, la campaña 23-24 fue una de las mejores cosas que nos pudo haber pasado, después de haber tenido 3 años en los cuales vaciamos totalmente todo el tanque de reserva que teníamos a nivel país. No en el lote que me quedé sin reserva. Se fueron las reservas, se fueron las napas, se fueron las lagunas, se fueron los lagos. Cambió la geografía en 3 años por 3 secas consecutivas. Con lo cual, lo que pasó el año pasado,
a los tropezones, con ese momento de muchísima temperatura en enero, que tuvimos casi 20 días sin lluvia y todo. Fue un añazo, fue un año espectacular. Más allá de que muchos me dicen, no, bueno, pero acá la verdad que la pasamos mal porque en ese momento perdimos mucho. Está bien. Pero en realidad, el año pasado te salvó de no seguir con esos 3 años que tuviste antes. Entonces, ahí está la gran diferencia. Y por ahí en niveles de lluvia pasó una cosa y no me fue tan bien, o sí me fue muy bien, y lo puedo comparar. Entonces, ahí está bueno que si tienen un pluviómetro, agarren 3, 4 años de lo que les fue bien, 3, 4 años de lo que les fue mal, y comparen. Hoy, los chicos recién que estaban acá, dijeron, si se mide, se puede mejorar. Sí, una frase más o menos así. Yo estoy robando a Gustavo, le estoy robando a los chicos antes, estoy robando todo. Pero está bueno, ¿por qué? Porque si lo miden, pueden ver y pueden hacer ustedes su propio, y no hace falta que yo venga con estos mapas generales. ¿Sí? Estos mapas generales que muestra el Servicio Meteorológico Nacional, tomando años no sé qué, pero con estaciones donde tiene estaciones, ¿sí? Y hace un mapa general. Lo pueden hacer ustedes con esos datos. Entonces está bueno que lo hagan. No solamente tiene impacto con las lluvias, también tiene impacto con las temperaturas. El tema del niño y la niña, esto lo muestro siempre también. Este es un mapa muy lindo que hizo la Facultad de Agronomía de la Facultad de Buenos Aires, que se tomó el trabajo de buscar las fechas medias de la primera y de la última helada. Está buenísimo esto porque es una caracterización del lugar. Yo ya sé que en Tandil la fecha de la última helada está allá por la primera quincena de noviembre, y en Formosa, que la última helada la tengo en la última quincena de agosto. ¿Sí? Es decir, si ahora yo tengo una helada en todo el país, para Formosa es una helada tardía, hoy si tuviese una helada, en Formosa es una helada tardía, pero para Tandil es una helada normal. ¿Sí? Entonces eso me da la característica del lugar. Yo ya sé cuándo puedo pensar en que es normal tener una helada y cuándo no. ¿Sí? Entonces eso está buenísimo si yo quiero tomar una decisión. Hoy en día, hoy, con la lluvia del otro día, ¿cuánto agarraron acá? Más o menos. 20, 30, ya hay más de uno que se le cae la baba para salir a sembrar, ¿o no? Bueno, perfecto. Y después me dicen, che, pero hay riesgo de helada tardía. Y vamos a ver, ¿cuándo es la última helada acá? Promedio. ¿Tenemos idea? ¿Cuándo? ¿Fines? Fines de septiembre, principio de octubre. Es decir, si yo les digo que puede haber una helada tardía, les estoy diciendo que va a ser más adelante de octubre. No es que estoy pensando en fines de septiembre, porque la de fines de septiembre es normal que tengamos una helada, ¿sí? Entonces, aquellos que están pensando en sembrar algo ahora y adelantarse, sepan cuál es la fecha media en su lote. Entonces, tienen pluviómetro, pero si tienen una estación más completa y tienen temperatura, también pueden ir viendo cuándo es la fecha media de la última helada, ¿sí? Como para tener una noción de si es una helada tardía o no, si es una helada normal. Ojo con eso también. Bien, y encima, en año niña, tenemos este otro gráfico que está buenísimo para mí. Este es de la Oficina de Riego Agropecuario, que lo que muestra es, en año niña solamente, en colores amarillos, naranjas, esos colores raros que se ven ahí en la zona central, son las zonas en las cuales suele atrasarse la fecha media de la última helada, es decir, se da más tarde que la fecha media. Y en la parte norte, que son esos colores grises y azules, está entre la fecha normal y días antes, es decir, se adelanta la fecha de la última helada. Quiere decir que en la zona central, desde Buenos Aires hasta Mendoza y desde Río Negro hasta el centro de Santa Fe, es decir, nos abarca a nosotros, suele retrasarse, cuando hay un año de la niña, retrasarse el último evento de helada, ¿sí? Es más probable o es más riesgoso tener una helada tardía. Todo esto que les acabo de mostrar es dato, no hay pronóstico acá. ¿Por qué? Porque esto es estadística, se hizo con cosas que ya pasaron. ¿Sí? Entonces esto está bueno, ¿por qué? Porque no hay un error, es una estadística, es cosa que ya la sufrimos, ya padecimos todo esto. Entonces está bueno tenerlo en cuenta. Ahora sí vamos a ir al pronóstico y todo, así nos vamos apurando y mostramos para lo que me llamaron, que es mirar el pronóstico. Pero esto, ténganlo como herramienta de laburo. En un año niña, ¿cuáles son los riesgos que yo tengo? ¿Quedarme sin agua? Sí, puede ser, pero también tengo el riesgo de que haya una helada tardía. ¿Sí? Está dentro de los riesgos que yo voy a asumir como productor para poder tomar una decisión. Ojo, ¿quiere decir que si hay niña sí o sí va a pasar? No, no quiere decir eso, pero quiere decir que es un riesgo alto. ¿Sí? Y ustedes viven analizando riesgos. Bueno, tengan en cuenta los riesgos que podemos llegar a afrontar climáticos. Bien, todo esto que les mostré, como les dije, es estadística. Ahora vamos a tratar de mirar los modelos, las proyecciones, los pronósticos, para tratar de ver si avalan esa estadística o no. ¿Qué significa esto?
puede ser que la dinámica de la atmósfera potencie esta estadística, o puede ser que diga, che, mirá, suele haber en año niña, no sé, lluvias por debajo de lo normal, pero este año no tanto, por ejemplo, podría ser un pronóstico. O cuestiones, porque ya sabemos que todos los años la niña no son iguales, si no sería mucho más fácil tomar decisiones. Sabemos que es niña, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que es niño, ya sabemos qué tenemos que hacer. Acá, ningún año, de hecho, 2021, 21-22 y 22-23 fueron 3 años la niña. ¿La pasamos igual en los 3 años? No, fueron distintos. Entonces, ahí tenemos 3 años consecutivos en los cuales pasó año niña y no fueron iguales. Entonces, la idea es tratar de ver qué se puede llegar a dar este año en particular. Entonces vamos a pasar a los pronósticos, y como siempre les digo, pronósticos regionales, porque son pronósticos en los cuales muestro toda una región. ¿Sí? Fíjense que está un poquito más orientada hacia, yo lo centré un poquito más hacia el este y un poquito más hacia el sur, porque me parece interesante mostrar algunas cuestiones de las que pueden llegar a ocurrir y qué influencias podemos llegar a tener en este año en particular. Cuando nosotros tenemos un año en la niña, comúnmente lo que cambia es la circulación general de la atmósfera, lo mismo que cuando tenemos un niño, lo que cambia es la circulación. Siempre acuérdense eso, que el niño y la niña lo que hacen es distribuir humedad. En realidad lo que cambia es la circulación del viento, ¿sí? Entonces, al circular diferente el viento, lo que hace es cambiar las zonas en las cuales lleva humedad. ¿Sí? En años niña, en vez de traernos humedad a nosotros, la lleva, no sé, Australia, por ejemplo. ¿Sí? Australia, en los años la niña, llueve por arriba de lo normal. ¿Y por qué acá no? Y porque no te trae la humedad para este lado. La circulación que genera la lleva más para Australia. Con el niño pasa al revés, trae más humedad para esta zona que para la zona de Australia. Entonces a Australia le llueve menos, y no es que ellos tienen niña, ellos tienen niño como todo el mundo, pero el niño les impacta negativamente con las lluvias. Y a nosotros nos genera mayor nivel de precipitaciones. Entonces, como este año probablemente tengamos evento La Niña, la circulación tanto del norte no me va a interesar. ¿Por qué? Porque esa es la que no me va a traer humedad. ¿Por qué? Porque la circulación de La Niña es más seca del norte. Entonces podemos llegar a tener otro tipo de aporte, ¿sí? Entonces por eso está un poquito descentrado el área que les estoy mostrando. Les muestro 3 mapas. Lluvias, acumulado de lluvia, riesgo de tener heladas, riesgo de tener días de calor, ¿sí? Ustedes no ven estos mapas de acá, ¿no? Ok. Bueno, no importa. Con estos 3 mapas tratamos de resumir pronósticos. Así como ustedes tienen en el teléfono 5, 6, 7 aplicaciones de clima y las miran todas y no le creen a ninguna, nosotros hacemos algo parecido. Tomamos 20, son 20 modelos meteorológicos en los cuales hacen proyecciones, y lo que hacemos son promedios, ¿sí? ¿Por qué hacemos promedios? Yo acá estoy viendo un solo mapa de lluvias, un solo mapa de heladas y un solo mapa de altas temperaturas. ¿Y por qué estoy viendo solo un mapa si estoy tomando 20 modelos distintos? Bueno, porque estamos haciendo un promedio de esos 20 modelos en los cuales tratamos de eliminar o minimizar en realidad el error, ¿sí? Siempre sabemos que cuando hay un pronóstico hay un error asociado, ¿sí? Bueno, ese error lo tratamos de minimizar, ¿sí? Por eso es que usamos muchos modelos y tratamos de promediar. Ese es el sentido. Después al final vamos a tratar de ver cuánta credibilidad o no tiene ese promedio, pero después lo vamos a ver al final. Bien, cuando miramos septiembre, ¿qué tenemos? Niveles de lluvia, el mapa de la izquierda de la pantalla, ¿qué muestra? Niveles de lluvia, colores azules, menos de 40 milímetros, verdes, entre 50 y 90, amarillos y anaranjados, entre 100 y 150, rojo, más de 150. Fíjense que yo tomo rangos. ¿Por qué? Porque la idea acá no es contarles cuántos milímetros van a caer exactamente, porque no tenemos idea y porque no tiene sentido meteorológico de hablar de cuántos milímetros van a caer. Recién hice una pregunta, les dije cuánto agarraron de lluvia y me dijeron entre 20 y 30, ¿sí? Más o menos con lo que pasó en el último fin de semana, ¿sí? O la semana pasada. Entonces, 20 y 30. 20 y 30. Si yo le pregunto a cada uno que me digan el valor exacto, no me van a decir el mismo valor, ¿sí? Si midieron exactamente lo que muestra el pluviómetro, me dicen el valor y es todo distinto. Entonces no tiene sentido meteorológico que yo me pare acá y les diga en septiembre 43 milímetros, porque no sé si son 43, 45 o 36. Pero si yo puedo manejarme dentro de un rango de lluvias con la variabilidad típica que hay en cuanto a las lluvias en una zona determinada, vamos a andar más o menos más cerca, ¿sí? Que a estar tratando de descifrar cuántos milímetros van a caer. Porque además, insisto, pierde el sentido meteorológico. No podemos, acá estamos hablando de septiembre que ya estaba en curso, pero después vamos a llegar meses más adelante, ¿sí? Bien, entonces, promedio de lluvia pronosticada a lo largo del mes de septiembre. Acá, el mapa del medio, cantidad de días que podemos llegar a tener eventos de helada, ¿sí?
Y el último, cantidad de días que podemos tener temperaturas altas. Y acá medio una polémica porque ¿qué es una temperatura alta? Y depende si estamos en julio, si estamos en diciembre, si estamos en enero, si estamos... Entonces tratamos de buscar un valor estándar en el cual tengamos la posibilidad de decir, bueno, si superamos este valor, ya lo consideramos un valor elevado. Y comúnmente se toman 33 grados como temperatura promedio, como temperatura límite, ¿sí? Si superamos los 33 grados, ahí ya lo llamamos como un día de calor. Obviamente en julio son poquitos, o ninguno, y en enero son un montón. Pero bueno, de todas maneras, como para tener un parámetro. ¿Se entienden bien los tres mapas? ¿Sí? Bueno, ahora voy a ir rápido, porque si no, no me va a dar el tiempo. Vamos a ir pasando mes a mes mirando esto mismo, ¿sí? Acumulado de lluvia, riesgo de helada, riesgo de días de calor, cantidad de días de helada, cantidad de días de calor. Entonces, cuando miramos el mes de septiembre, vemos que el nivel de lluvias sigue siendo escaso, ¿sí? Y si se acuerdan el gráfico ese que mostré de junio, julio y agosto con el niño y la niña, todavía no estaba activa la niña, ¿sí? ¿Cuándo se activaba la niña? Con esos gráficos. Recién entre octubre y noviembre. Recién ahí se empieza a activar el evento La Niña. Y eso tiene un retardo de impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dijimos, es circulación. Entonces, cuando se active La Niña, empieza a activar toda la circulación, de llevar humedad, de traer humedad, de moverse, ¿sí? Bueno, todo eso tiene un tiempo de retardo. Entonces, los impactos los empezaremos a ver en noviembre o en diciembre. Ahora vamos a tratar de ver cuándo lo podemos llegar a empezar a sentir ese impacto. ¿Se acuerdan del año pasado? El año pasado tuvimos un año niño, ¿sí? ¿Cuándo empezó a llover el año pasado? ¿Se habían ido todos acá? ¿Fines de diciembre? Pero bueno, en realidad sí, tardó mucho en llegar. Promedio fue noviembre más o menos, puede ser que alguno haya tardado un poco más, ¿sí? Pero recién en noviembre, cuando en realidad el evento del Niño estaba presente ya desde fines de septiembre, principio de octubre. El Niño se activó en ese momento. Fíjense todo el tiempo que pasó para empezar a cargar de humedad y que empiecen las lluvias en la región. Prácticamente un mes y medio, dependiendo de la zona. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que pasa que la ventaja que tiene La Niña, que para nosotros es una contra, es que venimos del invierno, y el invierno es el periodo de menos lluvia. Entonces, pareciera como que ya estamos metidos en La Niña porque hace rato que no llueve y bla, 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 bla. Nos salvó esto de agosto, que si no, teníamos pocas lluvias en lo que fue el invierno. ¿Sí? Al tener poca lluvia en lo que fue el invierno, parece que ya venimos en una situación de sequía. Pero en realidad esas pocas lluvias son normales, tener pocas lluvias durante el periodo del invierno. Bien, vamos avanzando. Entonces, acá no tenemos la influencia de La Niña, pero ya vemos que el nivel de lluvia de septiembre no es elevado. Después lo vamos a ver con más detalle. Vamos a octubre. Cuando vamos a octubre, hay un salto, ¿sí? Pasamos de los azules, pasamos a los verdes, ¿sí? Ya estamos mejor. Los verdes, ¿qué era? Entre 50 y 90. ¿Estamos en niveles normales o estamos por debajo de lo normal? ¿O por arriba? Y estamos ahí, estamos cerca de lo normal, un poquito por debajo, ¿sí? No alcanzamos todavía a los niveles normales. Pero esto ya empieza a ser algo lógico desde el punto de vista de que La Niña tiene que empezar a impactarnos, ¿sí? Entonces es un tema a tener en cuenta. Y miren el segundo mapa, el mapa con días con heladas, ¿sí? ¿Qué nos muestra? Nos muestra que todavía, si bien es baja la chance, después lo vamos a ver en otro gráfico, si bien es baja la chance, todavía podemos tener entradas de aire frío. Por eso fíjense cómo está Buenos Aires. Buenos Aires tiene toda la provincia con riesgo de heladas. Nosotros quedamos ahí en el borde. ¿Hay chance? Sí, hay alguna chance. Después vamos a ver qué tanto tiene de esa probabilidad, ¿sí? Pero esto es un poco lo que nos decía la estadística. La estadística nos decía, si estás en año niña, probablemente se atrase. Entonces me dijeron que era fines de septiembre, la última helada. Si se atrasa 10, 15 días, estamos ya en la primera quincena de octubre. Y esto nos está diciendo, che, mirá, la probabilidad es baja, pero en octubre hay probabilidades de heladas, ¿sí? Entonces, fíjense que la parte estadística avala una cosa y la parte dinámica, que son los modelos, está avalando eso mismo, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Todavía no hay días de calor. El mapa de altas temperaturas está en blanco. Vamos a pasar a noviembre. Vamos a noviembre y acá saltamos un poquito, ¿sí? Es decir, estábamos en los verdes y estamos ahí ahora en el límite entre verde y amarillo, ¿sí? Estamos un poquito más arriba de la escala. Pero esto, ¿está por arriba o por debajo de lo normal? Está por debajo de lo normal. Entonces, acá sí podemos empezar a decir, che, acá La Niña ya empieza a generar un impacto más verdadero, ¿sí? Es más, miren lo que es el mapa de heladas.
El mapa del HADA nos da muestra también de que hay poca humedad y que tenemos todavía irrupciones de aire frío. No nos va a afectar a nosotros, ¿sí? No nos está mostrando que llega hasta nosotros, pero está ahí nomás. Es decir, en pleno noviembre todavía tenemos la posibilidad de irrupciones de aire frío. Y eso, como vimos en el gráfico estadístico, es normal que ocurra cuando tenemos un año La Niña. Así que, ojo, son luces de alerta y niveles de riesgo, ¿sí? Por eso yo insisto en que si queremos ser más eficientes tenemos que empezar a evaluar riesgos. Y cuando nosotros evaluamos riesgos y tomamos decisiones, decimos, perfecto, yo tengo que tomar ciertas decisiones, voy a bancarme ciertos riesgos, ¿sí? Porque todos los riesgos no los podemos evitar. ¿Por qué? Porque el cultivo tiene un ciclo, tiene un periodo que tiene que sembrarse, desarrollarse y cosecharse. Todo ese periodo va a pasar cosas. No podemos decir, no, bueno, entonces yo lo siembro solamente el día que llueve y lo cosecho 3 días después. No se puede hacer eso. Entonces, cuando nosotros queremos ser eficientes, tenemos que ver todos los niveles de riesgo que yo voy a estar asumiendo. Y uno puede decirme, mira, perfecto, yo quiero aprovechar la humedad que tengo ahora a riesgo de tener una helada tardía. Y está perfecto. Es una decisión que pueden tomar y no tiene error. No hay una decisión que esté bien o que esté mal, ¿sí? Después con el diario del lunes lo evaluamos. Eso es más fácil, ¿no? Después decimos, no, tendría que haber hecho... Sí, pero al momento de tomar una decisión, yo tengo que asumir ciertos riesgos que voy a tomar, ¿sí? Y este es un riesgo que puedo tomar. Si yo quiero sembrar temprano, tenemos un riesgo que vamos a asumir. Alguno va a decir, yo lo prefiero asumir... Y otro va a decir, y no, yo prefiero esperar. Bueno, son decisiones y ninguna está mal, ¿sí? Después, insisto, con el diario del lunes, allá cuando estemos en junio del año que viene, veremos que hubiese sido mejor. Pero al momento de tomar las decisiones no tenemos la verdad ya consolidada. Tenemos solamente hipótesis de lo que puede llegar a pasar y riesgos que vamos a evaluar. Y en base a eso tendrán que decidir, ¿sí? Entonces, bueno... Vemos que también, así como tenemos ya algunos todavía resabios de la helada, ya empiezan a aparecer los días de calor. Ya empezamos a tener algunos días de alta temperatura. Lo cual es normal, ¿sí? Que en octubre tengamos, en noviembre, que tengamos días de calor, más de 33 grados, es normal tenerlo. Pero el hecho de tener tanta amplitud térmica, ¿sí? Eso no es tan normal. Y eso comúnmente viene asociado a poca humedad. ¿Sí? Si nosotros tenemos mucha amplitud térmica, comúnmente tenemos poca humedad disponible. Si tenemos mucha humedad, la temperatura suele estar mucho más moderada. Vamos a diciembre, si quieren. Vamos a diciembre y ¿qué vemos? La misma situación. Fíjense cómo se estancan los niveles de lluvia. Es más, hasta bajan un poquitito, ¿sí? Acá insisto, la idea no es contarles exactamente cuántos milímetros van a caer, porque no sabemos, pero sí tratar de ver la hoja de ruta, por dónde va a andar el clima, ¿sí? Por dónde se va a ir moviendo la lluvia, por dónde se va a ir moviendo la temperatura. Ese es el objetivo de esto. Y en diciembre, fíjense que el nivel de lluvias, ¿dónde está concentrado? ¿Dónde tenemos los núcleos más importantes de lluvia? En la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en la zona más costera. ¿Por qué pasa eso? Porque la influencia que podemos llegar a tener del aporte desde el Atlántico es mucho más fuerte que cualquier otro aporte que podemos tener este año. ¿Por qué? Porque el aporte que nos puede hacer desde el norte, nuestro aporte típico de humedad siempre es del norte. En el periodo del verano, siempre es del norte, ¿sí? Entonces, si en Brasil está lloviendo miles de milímetros, buenísimo. Sí, espectacular, más allá que después, bueno, con el precio después se arreglan con otro especialista en términos de mercado, pero si llueve mucho en Brasil, a nosotros nos va a llegar esa humedad. Nosotros durante el periodo desde ya a partir de octubre hasta marzo, si nosotros contamos la cantidad de días que tenemos, viento sur, viento este, viento oeste y viento norte, el que más gana es viento norte, ¿sí? Es la cantidad de días, la mayor cantidad de días con esa dirección de viento. Entonces, ese viento, si viene y se te trae esa humedad, va a hacer que vos tengas más probabilidad de lluvia. Entonces, ojalá que llueva un montón en Brasil. ¿Para qué? Para que esa humedad llegue hasta nosotros. No en el norte de Brasil, en la parte sur, de Mato Grosso do Sul, hacia el sur, el este de Paraguay, ¿sí? Toda esa zona. Cuando llueve bien ahí, en plena época de octubre, noviembre, esa humedad va a llegar hacia nosotros. Entonces, está bueno. Pero en este año no tenemos el aporte del norte. Entonces por eso les mostraba un poco más desplazado, porque fíjense por dónde ingresa la mayor humedad. Esa zona probablemente esté bien de agua,
¿sí? Toda la zona de la costa este de Buenos Aires, toda esa parte, porque tenemos mucha influencia del Atlántico. Y esa influencia del Atlántico llega hasta nosotros y está medio ahí al límite. Fíjense que llega, ¿sí? Con esa configuración llega, pero no es el grueso, ¿no? Lo grueso está mucho más al este. Ya voy cerrando. Bien, voy a ir apurándome. Y miren lo de diciembre, miren cómo está todavía con riesgo de helada, es decir, estamos susceptibles a ingresos de aire frío todavía. Vamos a enero. Cuando vamos a enero, mismo esquema. Ahí la humedad está un poquito más al norte, ¿sí? Fíjense que está en la franja de Uruguay y Entre Ríos, ¿sí? Pero no tenemos ese ingreso de humedad del norte bien marcado, ¿sí? Por eso yo estaba desplazando un poco los mapas, ¿sí? Mayor cantidad de días de calor, lógico, estamos en enero. La cota que estamos mostrando es 33 grados. Es normal esto en realidad, pero acá el problema es cómo va a estar la distribución, ¿sí? Recuerden siempre eso. Muchas veces importa más la distribución de cómo se dan las temperaturas que la cantidad de días de altas temperaturas. Por ejemplo, lo que pasó en el último enero, que tuvimos 20 días consecutivos con altas temperaturas y poca lluvia. Tener 20 días consecutivos, 20 días de alta temperatura entre enero y febrero no es grave. No es grave, es más que normal, es más, le diría que hasta está por debajo de lo normal. Ahora tener los 20 días de manera consecutiva, eso fue lo grave, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia en la distribución y en la cantidad. Vamos a febrero. Cuando vamos a febrero, mismo esquema, no cambia nada. Fíjense cómo empezó septiembre bajo, octubre acomodándose, noviembre mejorando y después un estancamiento de las lluvias, ¿sí? Que sería todo el periodo en el cual actúa la Niña, ¿sí? Entonces, si bien los modelos se pueden equivocar, los modelos hacen pronósticos fallidos y todo, es raro, ¿sí?, que en general confundan completamente el comportamiento. Entonces, ahí está el valor que le podemos sacar al pronóstico, tratar de ver cuál es el comportamiento de las lluvias. Sin heladas, con días de calor, parecido, nuestra zona en particular, parecido al mes de enero, no tanto, pero parecido. Cuando nos vamos a febrero el esquema es exactamente igual, a marzo, perdón, con una diferencia. Recién acá intenta empezar a acomodarse un poco a niveles más normales. Estamos por debajo del normal también, nosotros, en nuestra zona. Pero si miramos la configuración general de la región, es como que empieza a normalizarse un poco las características. Aparecen algunas heladas, no nos afectan, pero empiezan a aparecer ya irrupciones de aire frío y todavía con días de calor. Eso es otra señal de que el ambiente todavía sigue seco. Vamos a abril. Bueno, abril lo mismo. Este mapa ya intenta ser mucho más normal, ¿sí? Este mapa ya empieza a mostrar características más normales, con ingreso de aire frío, pero fíjense que incluso es más tranquilo abril que marzo con las entradas de aire frío, y los días de calor ya se suavizan mucho, lo cual también es normal. Voy a ir a avanzar uno más y hacemos una pequeña conclusión. Mes de mayo, lo mismo. Ahí se va retirando las lluvias, normalmente se van todas hacia el noreste, pero este mapa ya sí es un mapa dentro de los niveles medios. Con presencia de heladas, lo cual también es normal. En mayo tener una helada acá es totalmente normal y ya no hay más días de calor. Bien, antes de mostrarles los últimos dos gráficos, una pequeña conclusión. Yo sé que fuimos muy rápido, que fui contando todo medio hacia las apuradas, pero la conclusión que nosotros podemos sacar rápidamente con esto es que es un año en el cual no nos sobra el agua, ¿sí? No tenemos abundancia de agua. Entonces, por eso lo que les dije al principio, el diagnóstico en esta campaña es clave, ¿sí? No es lo mismo aquel que tiene el lote en una zona, no sé, en un sector alto, que no tiene nada en el perfil, no tiene influencia NAPA, obviamente, no tiene nada en el perfil, a aquel que está en una zona que sí tiene algo en el perfil, que sí quizás, si tiene la suerte de tener alguna influencia en APA o lo que sea, si tiene algo de eso, es totalmente el comportamiento y la decisión es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que comer el amague de que si tenemos un mes que puede llover un poco más, un poco menos, nos puede alcanzar o no. ¿Sí? Que no nos pase lo que por ahí muchos esperaban el año pasado. ¿Y por qué digo lo que esperaban el año pasado? Porque el año pasado se esperaba un año en el cual las lluvias fueran buenas. Y las lluvias, cuando uno lo ve en el balance general, fueron muy buenas, ¿sí? Con altibajos, pero fueron muy buenas. Y si lo comparamos con los 3 años anteriores, tenemos que decir que fueron extremadamente buenas. Porque la 2021, 21-22 y 22-23 fueron un desastre con respecto a las lluvias. Entonces,
cuando uno analiza las lluvias, la 23-24 fue espectacular. Ahora, ustedes son productores agropecuarios y no solamente importa lo que cae de arriba, sino también lo que tenemos del suelo para abajo, ¿sí? Está la composición de las dos cosas, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Bien, últimos dos gráficos y ya me callo la boca. Este gráfico que a mí me gusta mostrar porque en realidad me expone mucho porque la mayoría le va a sacar la fotito y después va a evaluar el valor. No hay problema, háganlo, está bueno. Corro todo. Sáquenle la foto y está muy bien. Pero tengan en cuenta, che, se lo tomaron muy en serio lo de sacar la foto, tranquilo. Hoy hay muchas redes sociales. Bueno, ¿qué quiere mostrar este gráfico? Porque este gráfico, cuando vamos al final, ¿sí? Llegamos a junio, ¿sí? Este gráfico muestra hasta mayo, ¿no? Vamos a junio y tratamos de ver cuánto llovió y evaluamos esto y decimos, che, qué mal andan los modelos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere mostrar este gráfico de acá? Este gráfico de acá quiere mostrar varias cosas. ¿Se acuerdan que yo les dije que el mapa era un promedio de 20 modelos? ¿Se acuerdan? Bien, acá están todos los 20 modelos y se ven los 20 modelos. En el mapa solo se veía el promedio. Acá estamos viendo todo. Cada barrita, cada palito largo que ven es el mínimo y el máximo. Para octubre, voy a tomar el más exagerado, ¿no? Para octubre, fíjense, hay un modelo, hay uno que dice que van a caer 30 milímetros y hay un modelo que dice que va a caer 120 milímetros. ¿A quién le creemos? Ahí está la expectativa de lo que quiero que pase. Bueno, no le creemos a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque ese es el primer error que nosotros cometemos. Si nosotros tomamos un modelo y le hacemos caso a ese modelo, podemos caer en que le creo el que estoy tomando es el de 120, o otro productor puede agarrar y decirme, no, yo le creía a tal modelo y me daba 30 milímetros en ese mes. Bueno, lo que hicimos mal fue elegir un modelo porque me gusta, porque me parece piola, porque es de tal país y me cae bien ese país, o porque tengo un antepasado allá. No tengo que tomar eso. Yo tengo que tomar el conjunto de los modelos y tratar de ver el comportamiento. No apunto ni a los 30 ni a los 120. Apunto a lo que me dice el rectángulo del medio. ¿Por qué? ¿Porque va a llover eso? No. No va a llover eso tampoco. Pero va a ser lo que menos error me va a dar, ¿sí? Entonces, ahí está la gran ventaja de esto. Tratar de achicar el error. Si buscamos exactitud, perdemos. Si buscamos la exactitud, la vamos a perder. Busquemos precisión para ser más eficiente. No busquemos exactitud, porque con la exactitud podemos pegar una en el blanco y la otra errarle directamente al tablero de dardos, ¿sí? Entonces, yo no busco tirar el dardo y que caiga en el centro sin saber lo que va a pasar en el próximo. Yo lo que quiero es que todos los dardos que tire caigan cerca del centro. No me importa si no emboqué ninguna en el centro. Yo quiero que caigan todos ahí, lo más cerca posible del centro. Ese es el objetivo de la meteorología y sobre todo del pronóstico de largo plazo, ¿sí? Entonces, con eso nosotros decimos, bueno, mirá, el nivel medio para toda la campaña está en un promedio de 70 milímetros a lo largo de los meses, 60 milímetros, 50. A veces eso está mucho más abajo, a veces el gráfico está mucho más arriba. No me importa el mes a mes, ¿sí? Porque puede ser que algún modelo haya tomado que era a fines de octubre y el otro a principios de noviembre y acá ya quedan separados. Entonces, la idea es tratar de ver comportamiento. ¿Me va a alcanzar? ¿No me va a alcanzar? ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Cuánto tengo? Lo sumo a esto y con eso puedo sacar una conclusión. Y una cosita más, con lo mismo pero con temperatura. Este gráfico lo uso mucho para tratar de ver, ¿se acuerdan? Esto es lo mismo que vimos en los mapas, ¿sí? Entonces mostraba que en septiembre todavía hay riesgo de helada, la de octubre es baja, hay riesgo pero es baja, y ya noviembre ya no, y después las temperaturas elevadas. Bueno, y después acá pueden ver que hasta mayo, bueno, en mayo empiezan a aparecer el riesgo de helada, y después las altas temperaturas. Enero es el pico máximo, con bastantes días, fíjense que muestra alrededor de 18, 19 días, con más de 33 grados, es mucho, y febrero está en un segundo escalón. Y acá hay mucha diferencia con diciembre, ¿sí? Esto es una clara señal de ese corrimiento que solemos tener con Año Niña, que se mueve hacia adelante la estación. Lo estoy diciendo poco técnico, pero es como que está corrida la estación, ¿sí? El verano, comúnmente nosotros tenemos diciembre y febrero que son parecidos. Acá no, diciembre es mucho más frío, entre comillas, frío, ¿sí? Menor cantidad de días con alta temperatura que febrero. Está primero enero, febrero, diciembre, marzo, ¿sí? Viene como escalonado,
¿sí? Nosotros comúnmente tenemos enero, diciembre, febrero parejitos, noviembre, marzo parejitos, ¿sí? En este caso está como más corrido hacia adelante, ¿sí? Bueno, esos son los tips, digamos, que tenemos que tener en cuenta, los riesgos que podemos asumir a lo largo de esta campaña. Después cada uno, obviamente, que le va a dar más prioridad a una cosa o a la otra. Va a estar aquel que dice, yo quiero aprovechar la humedad de ahora, a riesgo de que pueda pasar un evento de helada, pero la humedad la quiero aprovechar. Otro puede decir, no, yo espero un poquito más, que caiga algún chaparrón más adelante, siembro con el próximo chaparrón, ¿para qué? Para evitar la helada, pero ojo porque te puede agarrar la helada del otro lado. Todos los riesgos que nosotros queremos tomar y los que queremos asumir. Ninguna decisión es mala a priori. Después, allá por junio, vemos qué podríamos haber hecho mejor. Pero hoy en día tenemos que tratar de evaluar los riesgos que tenemos y tratar de ver cuál vamos a asumir y cuál no. Algunos vamos a tener que asumir. Ojalá sea el mejor año de nuestra historia. No pareciera, pero bueno, de todas maneras, ojalá que la decisión que tomemos sea la mejor y que esto les sirva para tomar aún mejores decisiones. Gracias a todos y perdón por lo extenso. Muchas gracias.